Bienvenidos a otra edición de Noti Económico. En esta ocasión les vamos a hablar sobre las tasas de intereses y cómo ha tenido repercusión en la economía colombiana. Dando a entender qué es la tasa de interés, debido a que en el mercado financiero existen distintos términos. Dentro de ellos está el concepto de la tasa de interés, que usualmente es manejado en ámbitos bancarios en función de los préstamos que se otorgan a distintas entidades. La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero, la tasa baja, y cuando hay menos existencia de dinero, la escasez sube. Cuando la escasez aumenta, los demandantes desean comprar menos, es decir, que solicitan menos recursos en préstamo de los intermediarios, mientras que los oferentes, que son los individuos que ofrecen un producto en un mercado con el fin de conseguir altas ganancias, buscan colocar más recursos, ya sea en cuentas de ahorros, que son los llamados CDT, entre otros. Lo contrario sucede cuando baja la tasa. Los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos y los oferentes retiran sus ahorros. Una de las tasas de interés que vamos a explicar es la tasa pasiva de captación, que es una de los dos tipos de tasas de interés que existen en el mercado. Esta tasa es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado, y como ya habíamos mencionado antes, son personas que ofrecen un producto en un mercado con el fin de conseguir altas ganancias. Estas tasas de interés se conocen también como tasas de interés pasivas porque son depósitos que constituyen una deuda financiera con terceros. Otra de las tasas de interés que vamos a explicar es la tasa de interés activa. Esta es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. La tasa activa o de colocación siempre debe ser mayor que la tasa pasiva o de captación, con el fin de que estas entidades financieras puedan cubrir los gastos administrativos y dejar una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se conoce como el margen de intermediación. Ahora mi compañera les hablará sobre el papel fundamental de un banco central en una economía. El papel del Banco Central en una economía. Para explicar los factores que determinan la tasa de interés en una economía, hay que remitirse a las funciones principales de un banco central, como lo es el Banco de la República. Estas funciones se pueden definir como controlar la cantidad de dinero o en circulación, siendo el Banco Central la única entidad autorizada para emitir o retirar dinero de la circulación, determinar la tasa de interés a través de la política monetaria, propiciar el crecimiento económico del país, controlando la inflación para generar una política monetaria expansiva. Voy a dejarlos con mi compañera, quien les va a explicar sobre el concepto de la tasa de interés de referencia. Buenos días, hoy les hablaré sobre qué trata la tasa de interés de referencia y los diferentes tipos de tasa de interés que existen en Colombia. La tasa de interés de referencia es la que establece la entidad encargada de la política monetaria de cada país para influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo entre diferentes entidades bancarias. Es decir, para servir de referencia a la tasa de interés interbancaria, donde los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. De esta manera, si se quiere estimular la actividad económica, se disminuye la tasa de referencia para proveer incentivos, como lo es aumentar el nivel de crédito y así impulsar la economía, dado su impacto directo sobre los préstamos bancarios. Por ejemplo, una alza de la tasa de referencia generaría un aumento en el costo de un crédito, por lo que impulsaría a las personas a ahorrar y dejar de consumir, mientras que una disminución las incentiva a invertir y generar consumo, ya que no les convendría mantener su dinero guardado. La tasa de referencia es el principal instrumento de política monetaria que maneja el Banco Central de la República de Colombia, así como la mayoría de los bancos centrales del mundo. Sirve para controlar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda, ya que este poder adquisitivo está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero e influyen las diversas variables económicas que pueden ser la demanda agregada, donde esta es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo de tiempo, la inversión, el consumo, la inflación, entre otros. Además sirve para un indicador económico que refleja cómo están las condiciones en el país en un momento determinado. En Colombia existen varias tasas de interés de referencia, las cuales son DTF, que significa la tasa para depósito a término fijo, el cual es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90
90 días, o sea, las tasas de los certificados de depósitos a términos que son los llamados CDT a 90 días. De los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. Esta tasa es calculada semanalmente por el Banco de la República. Otra es TBC, la cual significa tasa básica de superintendencia financiera. La diferencia que tiene con la tasa para depósito a término fijo, que es la DTF, es que esta mide el promedio de captaciones a los CDTs por parte de los bancos y corporaciones financieras. En tanto que la tasa básica en la superintendencia financiera medirá solamente las captaciones de los bancos y de ahí le sacará el rendimiento que dan las entidades. Ahora, mientras la tasa para depósito a término fijo solo mide depósitos a 90, 180 y 360 días. La tasa básica de superintendencia financiera tiene varias opciones, desde 7 hasta 365 días. Otra es IBR, la cual significa indicador bancario de referencia, la cual es una tasa de interés de referencia a corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Este indicador fue desarrollado por el sector privado con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. Por último está TIB, que significa tasa interbancaria, la cual es la tasa pasiva promedio a la que negocian entre sí los intermediarios financieros en el mercado de liquidez a un corto plazo. Ahora tenemos que entender qué tienen que ver estas tasas de interés de referencia con el dólar, que es una moneda representativa en el mundo. En el plano internacional, la tasa de interés de referencia también es observada por los agentes económicos externos y es comparada con las tasas de interés de referencia de otros países. Dada a ciertas condiciones de estabilidad económica, políticas transparentes y controlada, entonces una tasa de interés de referencia nacional mayor que la tasa de interés de referencia internacional, en este caso de Estados Unidos, genera un flujo de divisas, es decir, dólares hacia el país. La entrada de dólares hacia el país genera un comportamiento de tipo de cambio hacia la baja, mientras que la salida hará que el tipo de cambio suba. La tasa de interés de referencia compite con las de otros países por el dinero de los inversionistas. Por ejemplo, si en Estados Unidos están dando solamente entre 0.25 y 0.52% por invertir en sus bonos, puede que una tasa de 3.75% les parezca mucho más atractiva y estén dispuestos a traer sus dólares a Colombia. Ahora mi compañera les hablará sobre la importancia de la tasa de interés y sus fluctuaciones. Importancia de la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia es la tasa que fija el Banco Central de Colombia y que el sistema financiero bancario toma como referencia para fijar las tasas de interés en las operaciones interbancarias y las operaciones comerciales de colocaciones y ahorros, la cual permite la puesta de dinero en circulación en la economía, es decir, la banca genera un nuevo dinero al capital o los recursos que obtiene a través de la captación, y con estos recursos se otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones y ahorros. Las operaciones entre los bancos, que son de muy corto plazo, son fundamentales para determinar la actividad económica del país. Es decir, si se baja la tasa de interés de referencia, el costo de las operaciones interbancarias será menor. Se incrementarán los créditos comerciales de corto plazo, propiciando una mayor liquidez en la economía. Esta mayor liquidez tendrá dos efectos, es decir, es que incrementará el nivel de transacciones y el segundo es que subirán los precios, es decir, generará inflación. Ocurre lo contrario cuando la tasa de referencia se incrementa. Por este motivo, cuando la inflación es elevada, por encima de lo que se espera, el Banco Central de Colombia eleva la tasa de interés de referencia para aumentar las operaciones monetarias, desmotiva la actividad económica y controla la inflación. Ocurre lo contrario cuando la inflación está baja. Hoy les voy a hablar también un poco de qué sucede si se aumenta la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, entre otros muchos efectos, el más importante y de mayor impacto es en el sector empresarial y para la economía, es el incremento de los créditos.
Las empresas verán incrementado el costo de su financiación y su costo en general, causando una menor rentabilidad e inclusive una pérdida en el mercado para alguna de ellas. Al incrementar el costo de los créditos, los consumidores disminuirán su consumo, ya no utilizarán las tarjetas de crédito ni solicitarán créditos para viviendas, vehículos, entre otros. Situación que lleva a la disminución de la demanda, lo que tiene una repercusión directa y negativa en el sector empresarial. ¿Qué sucede si se baja la tasa de interés? Al bajar la tasa de interés, el costo del crédito se reducirá, el consumo y a su vez la demanda se incrementará, lo cual favorece directamente a la empresa y en su conjunto la economía puede experimentar algún crecimiento. Caso contrario le sucede a los ahorradores que ahora verán como sus ahorros no bien remunerados, por lo que muy posiblemente decidan mejorar adquirir bienes aprovechando que los créditos no son tan costosos, lo que unido a sus ahorros otorga a la gente una gran capacidad de consumo. El principal efecto negativo de la baja de la tasa de interés es el eventual incremento de la inflación, puesto que al incrementarse el consumo, la demanda, los precios de los bienes y servicios tienden a subir, y es precisamente por esta razón que el Banco de la República ha optado por mantener una tasa de interés relativamente alta. Tasa de interés del 2019. Para este 2019 el Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 4.25% debido al buen comportamiento de la inflación y al moderado crecimiento que ha presentado la economía. En esta tabla podemos encontrar el porcentaje de la tasa de interés desde el año 2011 hasta el año 2019, el DTF, que es el depósito a término fijo, y el CDT, el cual mide el depósito a 180 y 360 días. Cada uno de estos valores es el promedio anual, donde podemos evidenciar que durante el año 2015 y 2016 se presentó la tasa de interés más alta, el cual nos indica que tuvo un impacto en la economía debido a que los créditos aumentaron y por lo general las empresas aumentaron su costo de financiación, lo que causa una menor rentabilidad. A diferencia de 2013, que presentó la tasa de interés más baja, donde la economía puede evidenciar un crecimiento debido a que favorece directamente a las empresas. En el caso de la tasa DTF, en Colombia es calculada por el Banco de la República y publicada semanalmente en los medios de información financiera del país, cuyos datos lo proporciona la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales contienen información actualizada hasta el día anterior a su publicación. En esta tabla se muestra cada uno de los porcentajes en un promedio anual que registró el Banco de la República de Colombia, por lo tanto, a mayor tasa de referencia e inflación, mayor será el porcentaje de DTF.